Vamos buscando en nuestra Biblia, 1 Samuel capítulo 22 y luego enseguida busca 2 Samuel, pero el capítulo 23. Conforme lo vaya encontrando, se pone de pie. Qué privilegio estar en la casa del Señor en esta mañana. Amén. Y qué responsabilidad para mí. Y vamos a tener un buen tiempo en el Señor. Y lo vamos a estar participando todos en la lectura. Yo leo 1 Samuel capítulo 22. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Cuando las Biblias callen, es tiempo de empezar a leer. Amén. Amén. Y leo el primer versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Lea usted, por favor. Y se separaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo
siguiente libro, Segunda de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 13 al 17. Leo versículo 13, usted 14, yo 15, usted 16 y todos nos unimos en el versículo 17. Amén. Amén. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David estaba en la cueva y había en Belén una porción de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes subieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para que acabase hirviendo. Juntos: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Con la misma reverencia oramos. Padre, gracias le damos en esta mañana. Gracias por su palabra, Señor. Oramos porque que ella entre a nuestros corazones. Que usted nos prepare, Señor, para recibir su palabra, que haga el efecto en nosotros, Señor, que usted espera, que nosotros seamos obedientes y podamos ponerlo por obra, que seamos hacedores y no solamente oidores, Padre Santo. Ponemos todo este tiempo en sus manos, Señor, entendiendo que es el Espíritu Santo el que nos guía en esta mañana a hacer las cosas bien para su honra y para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de esta mañana es los que entraron a la cueva. Es algo interesante lo que pasa en este lugar. Vemos pues que suceden ciertas cosas que vemos la primer escena que vemos en la Biblia diferente a la segunda. Pero hermanos, mi deseo en esta mañana es que usted y yo, hermanos, sin importar, óigalo bien, sin importar el comportamiento del hermano o de la hermana, sin importar, hermano, el comportamiento de tal o cual persona, nosotros, hermanos, crezcamos a la madurez para buscar de Dios en todo momento, de no desilusionarnos de Dios. Aún, hermanos, cuando nosotros no encontremos esa respuesta que andamos buscando, porque así es conveniente para nosotros. Porque nosotros, hermanos, la mayoría de las veces, no me va a dejar mentir, es que buscamos oración en conveniencia nuestra. Pero hermanos, aunque usted y yo no recibamos esa respuesta que como la queremos, sigamos siéndole fiel a Dios. Con ese mismo amor que nos amó Dios desde un principio. Que nuestra devoción no cambie, hermano. Y ese es mi deseo. Que cuando usted salga por esa puerta, usted salga con el compromiso de buscar a Dios en todo momento. Y vamos a ver, hermanos, en estos pasajes, si usted ha leído la vida de David, va a encontrar que David fue marcado por varias personas en su caminar. Así como usted y yo hemos sido marcados en nuestra vida, algunos han sido marcados para mal, otros han sido bendición para usted. David tuvo muchas personas que marcaron su vida. Incluso, hermanos, en los tiempos difíciles, vemos que la vida de David fue marcada por el enemigo Goliat, porque eso le trajo, hermanos,
un puesto de liderazgo en su pueblo. Vemos también personas como Jonatán, un hombre que fue como su hermano y aún más que su hermano por la lealtad. Y que hermanos, esa vida lo marcó tanto que aún después de su muerte, David lo recordó. Si usted se recuerda ese pasaje cuando dice, hay alguien de la casa de Saúl, en amor a Jonatán. Los valientes, aquellos hombres que estuvieron en los tiempos de peligro, marcaron la vida de David. Y usted y yo, hermanos, estamos llamados a marcar la vida para bien de otros a través del Evangelio de Jesucristo. Amén. Así como nosotros fuimos marcados, hermanos, por el Señor y a través de una persona que el Señor usó para hablarnos de Cristo, asimismo el Señor está llamándonos a nosotros a marcar a otros. Que con nuestra actitud, nuestro amor, nuestro comportamiento, nuestra relación con otros, podamos ser influencia, hermanos, sin importar las circunstancias en que estemos pasando. Vemos, hermanos, allí en el capítulo 22, estamos en la primera parte, en el 1 Samuel 22, dice, yéndose luego David de allí. Hermanos, para que llegara a ese lugar de esa cueva donde se fue a meter David, tuvo que pasar por varios lugares. Cuando dice de allí, se refiere a los capítulos anteriores, cuando empieza a huir de Saúl. Vemos en el capítulo 21 que dice que David vino a un lugar llamado Nor, y es ahí donde se toma los panes de la proposición que encontramos en la Biblia. De allí se mueve a otro lugar llamado Gat, hermanos, y extraño que cuando vemos nuestra vida en peligro hacemos hasta lo imposible, ¿no es cierto? Para salvarse, David dice que tuvo que fingirse loco. Extraño, ¿verdad? El ungido de Dios, el siervo de Dios, el futuro rey de Israel, dice que tuvo que fingirse loco. Y si no fuera suficiente, hermanos, huyó a la cueva de Adulam. ¿Qué hacemos cuando nos va mal? ¿Qué haces tú cuando te va mal? A veces yo me pregunto cuando no vemos, y si usted allá tiene días que no viene a la iglesia, no se sienta aburrido, o quizás sí, si el Señor le está hablando. ¿Qué pasó con el hermano tal? ¿Por qué ya no viene? ¿Por qué ya no viene la hermana tal? David andaba huyendo. Yo no sé qué te puede perseguir que tú huyas. Pero a veces, hermanos, somos como el animalito que anda allá en el sol y de pronto empieza a dar vueltas. ¿Y sabemos qué está? ¿Qué está persiguiendo? Su propia sombra. Se mueve para allá y la sombra le sigue persiguiendo. David tuvo que huir. Adulam, hermanos, quiere decir refugio, lugar de refugio, lugar de reposo. Se dice, hermanos, que este lugar era muy propicio para ir a esconderse, porque estaba el lugar la entrada era muy reducida. Para llegar a ese lugar era casi por un peñasco. Estando ahí adentro de esas cuevas, que tienen la capacidad de albergar aproximadamente 1000 personas. Imagínense qué tan grande es esa cueva. Adulam, hermanos, en el reinado de David se convierte como un cuartel para él también. Ya leímos que cada una de esas personas que llegaron a esa cueva tenían diferentes motivos, diferente razón. David iba huyendo,
Y posiblemente la familia, hermanos, cuando se ven perseguidos a David, pensarían quizá que no estaban seguros y también decidieron huir. Y esto, hermano, en alguna manera nos presenta a nosotros el plan de Jesucristo para nuestras vidas como creyentes. Si tú te recuerdas el pasaje de donde Jesús se presenta en el templo hablando delante de los sacerdotes, delante de los líderes, en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice en el versículo 20: y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Que Cristo, hermano, hoy, que si tú vienes con algún problema en tu vida, pongas tu mirada en Cristo. Cual sea tu circunstancia. Puede ser, hemos estado en la mañana orando por hermanos que están enfermos, están pasando por procesos legales, están pasando por tribulaciones distintas, pero que tú y yo podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Que esa sea nuestra meta, hermanos, en esta mañana. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Y dice, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo te digo en esta mañana, hoy esta escritura tiene vida para ti también y para mí. Porque la palabra del Señor no va a cambiar por los siglos. Sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Con qué gusto aceptarías un ministerio que te diga el pastor: hermano, tiene usted un ministerio tremendo, aquí tiene 400 creyentes, todos están amargados? Qué alegre se podría usted. Todos están endeudados. ¿Cómo sería la iglesia, verdad? Todos endeudados, todos afligidos, todos amargados. ¿Has tenido un problema grande en tu vida? ¿Y te viene otro más? David tenía un problema grande en su vida, y no le vino uno, le vinieron 400 problemas más. Porque si no has trabajado con personas, hermano, es bien difícil trabajar con personas. Si tuviéramos que retapizar las sillas en esta mañana y pudiéramos a opinión de qué color las íbamos a retapizar, casi se arma aquí un pleito. Por cosas sencillas. Pero, hermanos, Dios había escogido a David para ser rey de Israel y lo estaba puliendo. El líder, hermanos, en su ministerio va a encontrar diferentes clases de miembros. Cada uno de nosotros traemos una historia de nuestras vidas. Y a veces, hermano, queremos poner eso delante de él. Que se haga nuestra voluntad. Y viene otro y quiere hacer lo mismo. Y es cuando los problemas vienen. A este lugar llegaron afligidos. Estaban enfermos espiritualmente, hermano. Y así muchos hermanos llegamos a la iglesia, llegamos afligidos espiritualmente. Algunos vinieron porque estaban
en un problema espiritual grave. Algunos vinieron a la iglesia porque su matrimonio se estaba destruyendo, algunos porque sus hijos estaban en las drogas y ya no hallaban qué hacer, algunos porque cuestión económica, hermanos, algunos porque vienen buscando al Señor. Mi esposa dice en la mañana, porque hay que venir con gozo a alabar al Señor, hermano, y cuando no terminó de decir eso, cuando ya había pateado la cama y sin zapato. Y todavía tienes gozo, porque el gozo, hermano, terrenal es así de rápido que se va. Vinieron endeudados, quizás habían pagado sus impuestos. ¿Cuántos de aquí han pagado sus impuestos ya? Y todavía le dijo el IRS que les debe. Y están afligidos y no saben qué van a hacer ahora para pagar eso. Y usted dice, pero si el año pasado me dieron $1,000. No, porque ahora el IRS dice, ahora me debes $1,000. Llegaron los amargados que lo rechazan todos, todas las cosas las rechazan. ¿Hay algún amargado aquí en la iglesia en esta mañana? Dios quiere, hermano, quitarnos esa amargura. Porque, hermanos, tenemos la costumbre para que no nos vean menos espiritual. ¿Cómo está, hermano? Gozoso y en victoria. Y ni está en gozoso y no está, ni siquiera está en victoria. Porque no queremos parecer menos espiritual que el hermano. Pero ese es el trabajo de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Que si vamos a entrar a esa cueva, salgamos como aquellos de la segunda parte. No creo que David quería más problemas, hermano. Iba huyendo y le llegaron 8 hermanos. Que dice allí en 1 Samuel 17:12 que eran 8 hermanos. Pero ahora los hermanos ya no estaban, yo creo que tan enojados como sucedió en aquel pasaje donde se iba a enfrentar a Goliat, David. Que le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Te vienes a burlar de nosotros? Llegaron los hermanos, llegaron los papás. Pero también vemos que David, como hijo amoroso, pone a sus padres en un lugar seguro después, para que no les faltara nada. Y ese es el amor de Dios para con nosotros. Que Dios, no importa la circunstancia que estés, te va a poner en un lugar donde no te falte. Llegaron los amigos amargados. Llegaron los amigos de los amigos que también estaban amargados. ¿Qué sientes cuando llegan los amigos de los amigos? Si, hermanos, nosotros cuando invitamos a 5 y esos 5 invitan cada uno a 2, nos amargamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer para darle de comer? ¿Cómo le iba a hacer David con estos amigos amargados? Pero Dios, hermano, estaba puliendo a David. Y Dios nos está puliendo cada día. Si Dios te ha dado un liderazgo, tú vas a ser reconocido aún en las peores circunstancias. Busca Hechos 27. Mientras lo busco yo también. Porque el Hijo de Dios, hermanos, no importa dónde esté, la bendición del Padre está con él. No importa, hermano, dónde esté. 27, y vamos a leer del versículo 33 al 38. Y leo: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. ¿Qué número era? 14. Sin comer nada.
Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave, ¿cuántos? 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿Saben qué situación estaba pasando Pablo ahí? Pareciera que es el líder de los 200 y tantos, pero no era. Pablo era el prisionero que llevaban a Roma, dentro de la tempestad, amarrado. Sin embargo, el Espíritu del Señor descansaba sobre él. Y aún, hermanos, en el tiempo de la tormenta, en el momento en que, hermanos, había preocupación en esta gente, él se puso de pie. 14 días ayunando esta gente, y él se puso de pie para dar aliento. Y si Dios te ha llamado a hacer algo, hermano, en su obra, Dios va a poner los medios, y aunque estén los tiempos difíciles, tú seguirás siendo el líder que Dios ha escogido. Amén. A veces queremos que todo nos vaya bien, pero no siempre, hermano. No siempre nos va a ir bien como quisiéramos. Posiblemente tú eres una persona que ayuda a muchos. Ayudas con lo económico, con palabra de aliento, visitas, prestas. Pero cuando tú necesitas, buscas ayuda. ¿Y dónde está uno de los que ha ayudado? Y viene tristeza al corazón. Pero yo he visto, hermano, que la misericordia de Dios no nos abandona. No te preocupes, hermanos, porque Dios ha puesto una gracia en ti que otros no tienen. Y por eso te ha escogido a hacer lo que tú haces para su reino. Y como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque allí, hermanos, se está glorificando Dios. No te fijes que ayudaste a 10 y ninguno regresó. Eso sucedió con el Señor. Sanó aquellos que estaban junto al camino, y dijo el Señor, ¿y dónde están los demás? Se fueron. Y así va a suceder. Pero, hermano, no te preocupes, que Dios está obrando en nuestras vidas. Ahora vemos damos la vuelta a 2 de Samuel. Vemos que, y por cuestión de tiempo ya no lo vamos a leer todo, pero hermanos, aquí en este lugar encontramos a 3 hombres valientes que llegaron. Es el mismo escenario, la misma cueva, pero hay una diferente actitud. ¿Qué hace que las cosas sean diferentes? ¿Qué hace, hermanos, que en el mismo lugar una persona que escucha el mismo mensaje reaccione diferente? Hay una ilustración de un fabricante de calzado. Dice que este hombre envió a uno de sus vendedores a una isla y le dijo, ve y promueve el calzado allá en tal isla. Al tiempo le manda un cable o lo que sea a pedir el reporte, y le dice, ¿cómo te va? Y le dice, jefe, en esta isla todos andan descalzo. La gente no usa zapatos, esto es una pérdida. No vengas para acá. Lo manda a recoger el jefe, lo regresa y manda a otro vendedor. Al tiempo le pregunta, le dice, ¿cómo te va? Jefe dice, tenemos una oportunidad de oro. Aquí todos andan descalzos, le podemos vender zapatos a todos. La misma cueva,
mismo David, hombres amargados, hombres valientes. Vemos a David con un amor allí también para su gente. ¿Cuál es la actitud, hermanos, que asumimos nosotros cuando todo no nos va bien? ¿Qué decimos? Señor, si allá en el mundo estaba mejor. Mira, los negocios me salían mejor. Hacía trampa, pero mira, traía comida a la casa. Pero ahora que te estoy sirviendo, mira cómo me va. Mi esposa está malhumorada, ya no los puedo sacar a pasear. Ya no tenemos los lujos que teníamos. Típico como los israelitas. Nos sacaste para matarnos de hambre. Pero si estábamos bien en Egipto, mira, éramos esclavos, pero teníamos casa, teníamos cebollitas, teníamos ajo, comíamos carne asada los fines de semana. Y ahora mira, aquí en el desierto nada. No tenemos agua. Porque ya los negocios ya no son iguales. Porque ahora en tu negocio estás honrando al Señor, amén. Sí. Porque aunque el carro no esté muy bien funcionando y si lo vas a vender, en vez de ponerle un cablecito cruzado ahí, prefieres cambiarle toda la pieza para que esté el cliente satisfecho. Y con tu trabajo honres al Señor. Porque ahora tu deseo es honrar al Señor. A veces, hermanos, Dios nos pone en esos predicamentos para probar nuestra fe. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? ¿Todavía glorificamos al Señor cuando pateamos la cama sin zapatos? ¿O cuando nos está yendo bien? Hay algo escrito en la palabra del Señor que nos narra lo que sucedió en esa cueva. Vaya conmigo en Salmo 142. Salmo 142. Damos gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Alguien tiene abajito de donde está el número del Salmo? ¿Hay alguna de sus Biblias tiene alguna lectura ahí, algo más escrito antes de entrar al versículo 1? Amén. ¿Qué dice en su Biblia? Alguien que lo lea ahí con voz fuerte. Petición y ayuda en medio de la prueba. ¿Alguien más dice algo distinto? Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Ahí está. Esto sucedió en esa cueva. Y eso hizo la diferencia. La Biblia no nos dice nada de los 400 que pasó con ellos, pero la Biblia sí registra qué es lo que pasó en ese lugar, en la vida de David. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová. ¿Qué dice? Misericordia. La palabra clamar, hermanos, significa como un gemido de lo más profundo de nuestro ser, una expresión de angustia. Y hermanos, cuando nosotros gemimos de esa manera, no lo hacemos en los brazos de cualquiera. Cuando venimos al altar del Señor, el Señor nos quebranta y empezamos a gemir porque ya no podemos esa carga.
Y es lo que está diciendo ahí a David en ese versículo. Salmo 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Dios, hermanos, David ya era el ungido de Dios, ya era el rey allí. Dios lo había escogido. No estaba reinando cuando estaba en la cueva. Sin embargo, hermanos, Dios va a poner los medios para llegar a donde te ha llamado para que vayas. Cuando el Señor Jesucristo escogió a Pablo para que predicara el Evangelio, yo creo que, hermanos, si a usted le dijera que va a ir a predicar el Evangelio a tal o cual país, quizá usted ya va a estar pensando, me van a pagar hotel, me van a pagar avión, me van a dar una mensualidad y me la voy a pasar bien cachetona. No era eso, porque los planes del Señor no son nuestros planes. Pero Dios va a poner los medios para lograr el cometido hacia donde te ha llamado a ti y a mí. Para la vida eterna ya ha puesto los medios para que tú y yo lleguemos. La muerte de Jesucristo, la resurrección de Cristo, la fe en Cristo Jesús. Tenemos ya seguridad que vamos a estar con Cristo porque Cristo murió por nosotros. Pero el trabajo que vas a hacer ahora mientras estás en ese cuerpo, hermanos, Dios va a poner los medios para que vayas hasta allá. No sé cómo va a ser, pero Dios va a tratar contigo en lo que te he hablado. Y hermanos, y si un día vienes con una orejota grande a la iglesia, es porque Dios te la está jalando y no has obedecido. Espero que no suceda eso con nosotros, amén. Ya la tenemos suficiente grande. Aparte que dice que nunca deja de crecernos las orejas. Versículo 2 dice, delante de él expondré mi queja. ¿Dónde pones tu queja? La iglesia tiene su departamento de quejas. Aquí está. Desde allá hasta allá está el departamento de quejas. ¿Tienes algo en tu corazón en esta mañana? No te vayas sin dejarlo aquí. De rodillas. Hermanos, como dice el hermano Luis, vayámonos acostumbrando. Tenemos que ser cuidadosos a dónde llevamos nuestra queja. Yo le he dicho, hermano, a varias personas, mira, si tienes algo que quejarte o algo que decir de tu familia o de tu matrimonio, si el hermano Leo, lo voy a usar nomás porque está más cerca, no te va a ayudar, no vengas y le cuentes, cuéntaselo a Dios. Pero si crees que el hermano es maduro y te va a ayudar en tu vida espiritual, cuéntaselo. Porque, hermanos, a veces cuando decimos esas cosas, más bien se hace chisme que crecimiento espiritual. Cuidado a quién escoges decirle tus problemas. Porque a veces uno de los defectos que tenemos, que está el Señor curando ahí, soltar la lengua. Y si se lo dices a la persona equivocada, se hace chisme. Pero si vienes al Señor, hermanos, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Y eso hace la diferencia, hermanos, que cuando tú pones algo delante del Señor, lo vienes, hermanos, lo dejas. La expresión aquí, hermanos, es como si tú tienes un jarrón lleno de agua y lo vacías al suelo. No dejas nada en el jarrón. Que cuando vengamos delante del Señor, vaciemos nuestro interior. Y eso es lo que entendió David.
Que delante del Señor no tienes que fingir. Delante del Señor no tienes que poner pretextos. Delante del Señor no puedes decir, oh Señor, tú sabes que yo soy débil, mira, pero nomás eran $100. ¿Qué se va a notar entre tanto? No podemos delante del Señor. Con Él sí podemos venir, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy. He pecado, estoy pecando, no lo quiero volver a hacer. Camina conmigo, sé propicio, ayúdame a hacer esto, hacer lo otro. Así debemos de venir al Señor, hermanos. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, luego dice en el versículo 3, tú conociste mi senda. Versículo 3. Estamos en el mismo Salmo 142. En el camino que andaba, dice, me escondieron lazo, me pusieron trampa. Hermanos, porque quizá ahí venía al corazón de David la relación con Saúl. ¿Cuántas veces le dijo a Saúl, no, tú eres mi hijo, mira, yo te quiero, es como mi hijo? Aparte que cuando dice que David tocaba su arpa, los espíritus que lo atormentaban se iban. ¿Cómo? Sin embargo, Saúl era un mentiroso, era un avaricioso por el poder. Ya le había gustado el poder, le había gustado la comodidad. Pero David puso la queja delante del Señor. Mira a mi diestra y observa pues, no hay quien me pueda conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi alma, de mi vida. Ese era como se sentía David. Tenía 400 personas ahí, pero no había quien confiar. ¿A quién le va a confiar usted? Tantos amargados. ¿A quién va a dejar usted encargado de sus bienes? ¿A tantos quebrados económicamente? ¿Cómo? Y David se sentía solo, hermanos. 400 súbditos, porque dice que lo hicieron jefe, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, se sentía solo. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes, hermano. Otra vez, hermano, la expresión de agonía. Clamé. Pero dice, poniendo su esperanza en el Señor. Otra versión dice, en este mundo tú eres todo lo que tengo. En este mundo eres todo lo que tengo, dice. Porque tú puedes tener una persona junto a ti que te jure lealtad. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, y esto no estoy poniendo cizaña entre ustedes, para que quede claro. Pero aún así, hermano, no es tanto como confiar en el Señor. Por más que ames. ¿Cuántos de tus hijos, hermanos, te dijeron, no te preocupes, mami, cuando tú seas grande yo te voy a cuidar, yo voy a trabajar? Y ahora no lo puedes ni sacar de la casa para que vaya a trabajar con ella. No te preocupes. Y dice, ay, este va a ser el que me va a mantener. ¿Mantener qué? Mantener que te quebrado. Pero si confías en el Señor, Él va a hacer la obra. Qué bueno que tuviéramos al niño Timoteo, ¿verdad, hermano? En casa. Hermano, y en realidad, ¿cuántas veces te han prometido? Muchas veces posiblemente. Y a veces que decimos, créeme, de veras.
escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Y líbrame de los que me persiguen, dice en el versículo 6. Estoy muy afligido, y luego dice, porque son más fuertes que yo. Hermano, porque reconocer que te está yendo mal en tu vida espiritual, no te sientas mal otra vez. No fijamos lo que no somos. Ya no nos chupamos el dedo, ¿verdad? ¿O quién aquí todavía se chupa el dedo? Eso quiere decir que, hermano, cuando dice no me chupo el dedo, quiere decir, en otras palabras, no me estás haciendo. Yo ya sé, hermano. Tú conoces a tus hijos y te echan mentiras. Y dices, sí, está bien, pues. Ya están grandes, no puedes agarrarlos a disciplinarlos. Igual, hermano, entre nosotros, no fijamos lo que no somos. Seamos cristianos sinceros, sin maquillaje. Estoy hablando espiritualmente. No decirle, hermano, ¿y dónde saco eso que sin maquillaje, hermano? Seamos honestos unos con otros. Tú me puedes ver a mí si yo te estoy echando mentiras, si te digo que estoy bien y ando muy mal. Y hay muchos que no vienen a la iglesia para que no se den cuenta que no están bien. Pero los que estamos aquí ya sabemos que andan mal, por eso no vienen. No venga, eso es todo, ¿no? Hermanos, esta fe de David hizo la diferencia en esa cueva. La fe tuya va a ser la diferencia cuando vengan los problemas. Nosotros, hermanos, vamos a recibir los resultados de en quien hayamos puesto nuestra fe. Si tú pones tu fe en una persona, te va a fallar. Pero Dios, hermanos, es fiel, justo y nos da hasta más de lo que nosotros merecemos. Amén. Hermanos, la pregunta es, ¿en quién estamos poniendo nuestra esperanza en este día? ¿En las cosas o en el que nos dio las cosas? ¿Quién es tu esperanza? ¿En quién te estás refugiando en este momento? ¿Quién es tu refugio? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque hubo una diferencia en la tribulación de David y la tribulación de los 400. ¿Sabes por qué? Porque David estaba obedeciendo al plan de Dios. Aunque David ya era rey delante de los ojos de Dios, no lo era todavía delante del pueblo. Porque en cuanto a los reinados, para que un rey reine, pues el rey antiguo tiene que morir básicamente. Y David estaba esperando el tiempo del Señor. Y él sabía que no debía de apresurarse. Y esa era la diferencia. Y por eso buscaba de Dios. David sabía de su llamado. David sabía que Dios tenía un plan para él, aunque él no lo entendía. ¿Cómo es posible que al hombre a quien estaba cantando, tocando con su arpa, y que los espíritus inmundos desaparecían de ahí, hermanos, quería perseguirlo para matarlo? No entendía. Y no entendemos nosotros muchas cosas a veces que pasan en nuestra vida. Y dice, no lo entiendo. Pero hermanos, esa es la fe que tenemos en el Señor, que aunque no entendamos, hermanos, siempre nuestro refugio y nuestra esperanza tiene que ser Dios. Amén.
La palabra no nos dice por cómo llegaron a esto, por qué estos hombres estaban así, por qué estaban tan abatidos, tan afligidos, por qué no tenían dinero, por qué estaban amargados. No nos dice. Pero hermanos, cuidado cuando te quieren hacer jefe de la noche a la mañana. A Jesús lo quisieron hacer rey antes de tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque les dio de comer. Porque ellos andaban buscando un rey para su estómago, no para su alma, para su espíritu. Y ya para concluir, hermanos, estos hombres se juntaron con gentes iguales. Y si tú estás junto, oídlo bien, si tú estás junto con una persona que tiene tantos problemas, es posible que tú estés igual. A veces nos quejamos unos de otros, pero a veces nosotros estamos iguales. Pero Dios en esta mañana, hermano, quiere cambiar nuestros caminos. David vino al Señor con gemidos y vació su interior delante del Padre. Y le dijo a Dios: porque tú me serás propicio, porque tú me vas a dar la victoria, porque tú estás conmigo. Otra versión dice: sácame de esta angustia para que pueda alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. Decía David: yo solamente quiero alabarte, pero hay angustia en mi ser. Quizá tú vienes en esta mañana con angustia, que es algo que está pasando en tu vida, y no puedes alabar a Dios. O quizás no puedes alabar a Dios porque no lo conoces todavía, no le has entregado tu vida. Y Dios, hermano, quiere hacer una diferencia en este día con tu vida. ¿Cómo está ese tiempo que estás ya con los ojos cerrados, hermano?